Bienvenido a Devocionales de Fuego. Usted y yo nos reuniremos para invocar a Adonai. Que la paz y la gracia del Señor esté con todos nosotros. Formulo la siguiente pregunta para iniciar este devocional, si me permiten que lo llame así. ¿Qué quiere decir la palabra reconciliar? Bueno, lo más acertado que encontré fue volver a una amistad, superar una enemistad, restaurar la concordia y la armonía, o ponernos de acuerdo, o poner de acuerdo a personas que estaban desunidas o en rebelión, por motivos de ideas que los llevó a un conflicto. En fin, es restablecer la condición de gracia, opuesta a la del pecado, a una persona que ha estado separada o apartada de Cristo y su doctrina, entre otros. Hermanos y amigos, en fin, al mirar la reconciliación como la evangelización, es importante tener en cuenta que se juega en el ser de los que la realizan, puesto que solo darán testimonio aquellos que sean efectivamente testigos de lo que testimonian. Este testimonio debe estar cimentado en vivir para Cristo. Significa que buscamos el conocimiento de Cristo. Queremos conocer a Cristo cada día mejor, no solo un montón de información acerca de Cristo, sino a Cristo mismo, expresado y dicho en Filipenses 3, 10 al 11. Pero si miramos en Juan 15, 26, por medio del Espíritu Santo, nos dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Mucho cuidado con esos espíritus engañadores. Hermanos y amigos, en la Biblia el significado de testimonio es contar a otros lo que se ha experimentado personalmente del Señor Jesús. Ese diario vivir con Él, esa comunión con Él, lo que ha hecho en mi vida y en tu vida. Es una declaración de quién es Cristo, pero por medio de mi estilo de vida, de tu estilo de vida y de lo que ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Dicho de otra manera, ¿en qué ha aportado para que otros me imiten? ¿Por mi testimonio? El testimonio es una categoría existencial, ¿saben?, que logra incorporar la fe y la razón, que logra establecer un auténtico diálogo con aquellos que no piensan ni creen como lo hacemos nosotros. Gracias a la presencia del Espíritu Santo o el Espíritu de Cristo que tenemos nosotros, nos da esa capacidad de dar ese testimonio, hermanos. Él no solo nos conecta con aquellos a quienes dirigimos nuestro testimonio, sino que con nosotros mismos nos ayuda a creer con Cristo y sobre todo nos alienta a hacer la voluntad del Padre. Entonces, vamos a hacernos otra pregunta, hermanos. ¿Cuál es el testimonio de Jesús, si tenemos en cuenta lo anterior? Veamos, pongámosle mucho cuidado, hermanos y amigos. El testimonio de Jesús es que demuestra el reino de Dios a través de sus obras. Jesús muestra el poder del reino y su autoridad sobre el príncipe de las tinieblas, como explica nuestro amado Jesús en Lucas 11:20. Si es por el dedo de Dios que expulso los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a ustedes.
Los evangelios describen a Jesús de Nazaret proclamando el reino que está llegando en el presente, no como una realidad futura. En Mateo 4:17 nos muestra al decirnos: desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Las actividades narradas de Jesús al sanar las enfermedades, expulsar los demonios, enseñar una nueva ética de vida y ofrecer una nueva esperanza en Dios a los más pobres, inclusive, se entiende como una demostración que el reino está en acción. Ese es su testimonio, ¿sabe? Que nos lleva ¿a qué? A una reconciliación, hermano. Por eso es que el mismo Pablo, al entenderlo, lo llama el ministerio de reconciliación que debemos asumir todos aquellos que hemos entregado nuestra vida a nuestro amado Jesús. Si alguno está unido a Cristo, Dios está en Él, quien nos ha reconciliado con Él a través de ¿quién? De Cristo. Y nos ha dado el trabajo de reconciliar a toda la gente que nos rodea con Él. ¿Sabe que me encanta hacer preguntas? ¿Cuál es tu testimonio, mi querido hermano o amigo? Miremos la conclusión a que llegó nuestro amado Pablo, ciertamente dado por el Espíritu Santo. En 2 Corintios 5:18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aquí está el fundamento, hermano, también de la justicia. Hermanos, ¿por qué les digo que es el fundamento de la justicia divina? Miremos lo que nos dice nuestro amado Jesús en el Sermón del Monte, que está plasmado tanto en Mateo como en Lucas. Mirémoslo en Mateo 5, versículo 6. En esta versión dice: dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia. Obviamente se habla en el contexto espiritual primeramente, hermano. La palabra de Dios hay que vivirla primeramente espiritual, porque es un mundo espiritual y estamos representando el reino de Dios, que es espiritual. Sigamos haciéndonos una pregunta: ¿cuál es tu hambre y sed de justicia? Tal vez una justicia de retaliación o punible. Sencillamente este versículo significa que Dios nos ha reconciliado con Él a través de Cristo y nos ha dado el trabajo de reconciliar a toda la gente con Él. Dios estaba tratando de reconciliar al mundo con Él sin tener en cuenta los pecados de nadie. De nadie. Dios nos encarga que diéramos a conocer este mensaje. ¿Lo estás dando a conocer por medio de tu testimonio? ¿Realmente somos embajadores en el nombre de Cristo? ¿Estamos rogando como ruega
Dios Padre para que otros entren en reconciliación? Recuerden que dice: os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Hermanos y amigos, todo el que me escucha, tengámoslo bien en claro: somos el cambio. Como embajadores en el nombre de Cristo, representamos el reino de Dios en este mundo y se nos ha dado el ministerio de la reconciliación para promover la vida comunitaria tanto en la nación como en cada congregación en unidad en Cristo como su iglesia, como testimonio de que somos sus discípulos y ratificar que somos hijos del Dios Altísimo. ¿Qué testimonio de reconciliación estás dando con tus hermanos en la congregación? ¿Qué testimonio estamos dando con nuestros vecinos, allegados, familiares, para llevarlos a la reconciliación, hermanos? Recuerden que algún día estaremos delante de Él en el tribunal de Cristo. ¿Saben? Nosotros tenemos esa visión como hijos de Dios y como discípulos de Cristo de generar un cambio en la sociedad, de afectarla en el buen sentido. Pero lamentablemente la gran mayoría de personas piensan es en cambiar el mundo, pero pocos piensan en cambiar a sí mismos. Somos el cambio, la esperanza de vida para el ser humano, mostrando el reino de Dios y a nuestro Rey y Señor Jesús, porque Él anunció el reino de Dios a Israel. Su propósito es que Israel, como pueblo, acepte el reino de Dios. Y esa es la lucha que todavía se tiene en esa nación, para que sea afectada en sus estructuras sociales, se transforme radicalmente y de ese modo sea ante todos los pueblos y naciones un signo de salvación, de reconciliación. ¿Y qué decir de la iglesia? Da vergüenza, tristeza, porque tampoco lo hemos podido lograr. Si tomamos verdaderamente el ministerio de reconciliación, vamos a cumplir con ese llamamiento de generar el cambio, el bienestar social de una comunidad primeramente, porque somos la imagen de la esperanza de los seres humanos caídos. Con nuestro testimonio invitamos a pertenecer al reino de Dios y al señorío de mi Señor Jesucristo. Es que la esperanza es un sentir que nos dice que siempre hay una nueva posibilidad en la vida a pesar de. Algunos me dirán: ¿de qué está hablando? Pues estoy hablando lo que Pablo nos dice en Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Gloria a Dios, hermanos. Pongámosle mucho cuidado, que es importante y fundamental nuestra fe, que nos debe llevar a asumir una actitud o un estado de ánimo realista, pero optimista. La creencia de que un cambio positivo es posible es en vivir en Cristo, y la voluntad de establecer y trabajar para el reino de Dios y conseguir objetivos. Esta esperanza, hermanos, es un motivador increíble para todos los seres humanos. Si alguien tiene una tremenda esperanza para un resultado final, es mucho más probable que logre grandes cosas y permanezca en el camino correcto, en la verdad y en la vida. Cuando se cumplen con desafíos y obstáculos, porque nada es fácil, todo cuesta cuando es una obra o un acto sublime para el Señor, pues el Padre
Nuestro Padre quiere que la iglesia supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para todos nosotros, para todos los seres humanos, los que están perdidos, sin importar su pasado. Y el secreto es: Cristo vive en nosotros, para poder desarrollar ese ministerio de reconciliación, para llevar ese mensaje y ese testimonio a esta humanidad perdida y en caos. Al asumir esta actitud nos da la seguridad de que participamos de su gloria, hermanos. Entonces, sigámonos haciendo otra pregunta. ¿Cuál es tu testimonio o el mío para llevar a cabo el ministerio de la reconciliación? Mire lo que nos dice Efesios 1:23, hermano. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Oh, maravilloso esto, hermanos. Si ustedes no se alegran, yo sí. Si ustedes no sacan ese valor, entonces, ¿en dónde estamos? ¿Qué somos? Esto nos quiere decir que Cristo está en nosotros y Él es la esperanza de gloria para el mundo, hermanos. Oh, es difícil entenderlo. Miren, escudriñen Colosenses 1:27, hermanos. Este misterio, esta espléndida revelación de Dios constituye la esencia misma de nuestra fe. Puede ser una frase muy breve, pero lleva consigo un sentido profundo espiritualmente. Donde quiera que miramos hay un espíritu de desesperación y de muerte. ¿Cómo podemos cambiar esa actitud en una de esperanza? ¿Cómo dejar de ser pesimista para convertirnos en optimista? ¿Cómo vivir triunfantes en vez de dejarnos vencer por las circunstancias que nos amenazan? Esto no es un mensaje motivacional, no. Esto es un mensaje de fe. ¿Con quién caminamos? Alegrémonos, hermano. Seamos optimistas, porque eso es una actitud que nos ha dado el Señor, sino que ha sido mal empleada. Solo así, reconociendo la gran verdad de que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, el ministerio de la reconciliación nos lleva a asumir nuestra confianza en Dios, Jehová, Yahweh. El Cristo vivo nos asegura su presencia espiritual. Comprobémoslo en Mateo 28:20, nos lo dice. Es un testimonio, hermano, que hace parte de ese testamento que nos ha dado el Señor, esa bendición. El Cristo vivo cumple en nosotros su buena voluntad, hermanos. Gálatas 2:20, Filipenses 2:13, ¿qué queremos? Por favor, abramos nuestro entendimiento y pongamos ese corazón rendido ante nuestro Creador. El Cristo vive en nosotros y nos hace sus instrumentos útiles. Eso está en Filipenses 1:6, hermanos. Es la base de nuestra esperanza, porque Él ha vencido a la muerte y lo encontramos plasmado en Apocalipsis 1:18. Él vive intercediendo por nosotros, porque Él está a la diestra del Padre. Sí, es el Supremo. Este Cristo está con nosotros, no es un Cristo religioso, no. Y Él nos invita diariamente a su mesa. Apocalipsis 3:20, confírmenlo, hermanos. Viene para suplir nuestras necesidades individuales. Bajémonos de ese trono, que tenemos ese yo entronizado. ¡Qué vergüenza, hermanos! ¡Qué tristeza ver que nos cuesta bajarnos de ese trono para dejar que Él gobierne nuestra vida! Y les recuerdo que Él también se manifiesta colectivamente. Mateo 18:20.
Por eso es necesario congregarnos, pero algunos son tan osados que quieren acercarse a Dios a su manera. Dicen que aman, pero no quieren sufrir, que porque les dieron mal testimonio. ¿Y qué fue el testimonio que nos dio mi amado Jesús cuando Él estuvo acá? No sufrió, no lo humillaron, no lo calumniaron, no lo vituperaron. Y algunos dicen, no me congrego, yo busco a Dios a mi manera. Escúchenme bien, hermano, esto no es religión. Cuando nos reunimos para adorar, la unidad nos da ese poder sobre las huestes de maldad. Usted no puede enfrentarlas solas. No, necesitamos estar unidos para vencer esos espíritus del mundo, incitadores a pecar, a crear complot y sujetar a las personas a la inmoralidad sexual. Por eso es que vemos congregaciones que están en caos, porque no están unidas en Cristo. Debemos adorar a Dios Jehová para que se abran nuestros ojos espirituales, para reconocer que Dios todo lo puede y por medio de nuestra fe. Por eso es importante congregarnos, hermano. Permitamos que Él se lleve toda esta angustia que tenemos del diario vivir, el temor, que se aleje todo espíritu de maldad, hermanos. En Salmos 95:1 nos lo dice: vengan, alabemos al Señor, clamemos con alegría a la roca, nuestro protector de nuestra salvación. ¿Se dan cuenta? Vengan, plural o singular. Desen cuenta que nuestra fe, así sea expectante, es un repelente para los espíritus malignos. Y esa fe la hemos avivar en unidad, congregándonos y alabando al Señor. Hermanos, es urgente, es primordial. Necesitamos entender este ministerio de la reconciliación para poderlo ejercer. Y hay que hacerlo con mucho discernimiento, con mucho cuidado, porque este ministerio que se nos ha dado, seremos evaluados en nuestra gestión en el tribunal de Cristo. Para hacer esto, es para lo que nos ha llamado a cada uno de nosotros, de los que conocemos a Cristo. Para eso nos ha puesto en este mundo, para mostrar a Cristo. Es más que predicar sus evangelios, es asumir la responsabilidad del ministerio de reconciliación, mostrando a Cristo en nuestro diario vivir. ¿A quién estás mostrando? Mire, haciendo un parafraseado de 2 Corintios 5:17, que este es el versículo tópico de esta enseñanza. Si alguien está unido a Cristo, hay una nueva creación. Lo viejo ha desaparecido y todo queda renovado. Todo lo nuevo viene de Dios, quien nos ha reconciliado con Él a través de Cristo y nos ha dado el trabajo de reconciliar a toda la gente con Él. Lo que quiero decir es que a través de Cristo, Dios estaba tratando de reconciliar al mundo con Él, sin tener en cuenta los pecados de nadie. Ese es el mensaje de reconciliación que nos encargó anunciar, hermano. Así que hemos sido enviados para hablar en el nombre de Cristo. Es como si Dios estuviera llamando a la gente a través de nosotros, pregonando: aquí está Cristo, Cristo vive en mí. Hablemos por Cristo cuando les rogamos a ustedes que se reconcilien con Dios. Aunque Cristo no tenía ningún pecado, Dios lo hizo cargar con nuestros pecados, para que por medio de Él fuéramos la evidencia de que Dios está dispuesto a dar su aprobación a los seres humanos. ¿Ustedes se imaginan qué fue lo que recibió Jesús en esa cruz antes de morir? ¿Qué fue lo que recibió en su alma? Es nuestro ministerio, fíjense
cómo lo usa Pablo. Mire la palabra que él utiliza, nosotros, y nos, por todo este pasaje. Él lo compartía con aquellos cristianos de esa época temprana en Corinto y lo comparte con nosotros hoy el Espíritu Santo. Eso es lo que Dios nos ha dado como tarea. Fíjense en primero que este ministerio viene a nosotros de Dios mismo, se origina en Él con todo su poder. Y Él dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¡Qué gracia! Sí, hermano, qué misericordia Él ha tenido con nosotros. No olviden este mensaje, mediten 2 Corintios 5:18. Pues bien, si este ministerio viene de Dios, eso significa que usted y yo somos responsables ante Él de hacer esto. Allá en el tribunal de Cristo daremos cuenta de lo que hicimos con este ministerio. Nos van a evaluar, no hay peros, no hay justificaciones. Que la paz y la gracia del Señor esté con todos nosotros. Hasta pronto.